Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy nos acompaña en los estudios de la UNED en Palmar Norte de Osa, Yendri Gámez Picado. Yendri, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Es un gusto estar acá compartiendo con usted y con toda su audiencia. Yandri, el gusto es mío. De verdad, vos sabes que tenemos años de conocernos. Voy a contarle a la audiencia que desde el año 2006 tuve la oportunidad de conocer a Yandri en un curso que nos ofreció en la comunidad de CRP de OSA que se llamaba Para sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar. Es un curso de 80 horas y aprovecho para saludar a la doctora Navarro y al doctor Jiménez, que fueron compañeros bueno, compañeros míos, ¿verdad? De este curso. La verdad es que dentro de mi currículum lo guardo con mucho cariño y siempre lo incluyo, porque tuve muchísimos aprendizajes. Les voy a contar que Yendri es trabajadora social en la escuela Newroski en Ciudad Cortés. Forma parte de la red desde hace 20 años y nos acompaña en representación de la Dirección Grande de Terra. Voy a hacer una aclaración previa, ya que vamos a estar conversando sobre un término en específico en el cual no vamos a redundar, pero sí vamos a dar amplias explicaciones. Cuando nos refiramos al término de red, será para resumir el nombre completo. Ese es Red Local de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres en el Cantón de Osa. Así que iniciamos con el bloque 1 llamado La Red, pero antes permítanos conectar un poquito con Yendri, porque antes de hablar de la red, me gustaría que conozcamos un poco más de ella y quiero iniciar contándote, Yandri, que vos sabes que yo te admiro y te respeto y principalmente por esa labor social que haces y además porque sos una mujer que tiene amplio conocimiento de este y otros temas, de los cuales esperemos, ¿verdad? Que en el futuro nos puedan acompañar compañeros tuyos. Yandri, ¿qué te inspiró para convertirte en la mujer empoderada que yo he conocido desde el primer día? Bueno, vamos a ver. Hiciste mención al inicio de la presentación del taller Sentir, Pensar y Enfrentar la Violencia Intrafamiliar. Es importante comprender que el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, es un fenómeno en particular que depende en su mayoría del posicionamiento de la persona que ofende y que agrede, que en este caso en un 90% son los hombres. Es importante comprender también lo que conocemos como el ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia es determinada por la persona ofensora y está planteada por varias fases. Por ejemplo, la fase de explosión, la fase de distanciamiento y la fase de luna de miel. La persona que ofende, y vuelvo y les repito, la mayoría de veces son hombres, va a agredir de diferentes formas siempre a la persona más vulnerable, que en este caso son las mujeres. Entonces, con este ciclo y hago esta introducción para comprender que las mujeres, por nuestra cuestión de género, por nuestra condición de género, estamos expuestas a ser violentadas. Muy bien, muchísimas gracias porque me trajiste a mí a esos momentos del curso. Yo quedé maravillado. Y con lo anterior, Yandri, eh, ¿qué te hace la mujer empoderada que fuiste, sos y serás, muy probablemente? Mm, La que te permite hablar de estos temas hoy. ok, vamos a ver, por un Con lado, propiedad. por un lado, como mujer, soy sobreviviente de violencia intrafamiliar. Eso me hizo comprender y vivenciar lo que es la violencia en sus diferentes manifestaciones. Por otro lado, como trabajadora social, como profesional,
en este campo como cientista social, tomé la decisión de abanderarme con las luchas desde el género y sobre todo con las mujeres. Por eso creo que mi historia de vida me marcó y me ha permitido ser la profesional que soy en este momento. Muchísimas gracias, porque tenemos a una profesional que cuando transmite esto a la población, lo ha vivido en carne propia y eso marca y eso nos demuestra que el mensaje que ustedes van a escuchar hoy en estos 3 bloques tienen además de información fidedigna, vivencias. Yandri, vamos a iniciar con el bloque 1, el cual pues ahora nos intriga después de haber definido lo que es la red. Yo quiero que nos cuentes un poco más qué es la red en sí. La red es una instancia a nivel local que nace por una ley. Esta ley, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Violencia contra las Mujeres, nos manda a que nos aglutinemos 23 instancias que forman parte del sistema, nos aglutinemos, en este caso en lo local, en el cantón de Osa, y tratemos de brindarle una respuesta integral al fenómeno de la violencia contra las mujeres. En realidad, más que fenómeno, ahora es considerado una pandemia, porque si nos remitimos a los femicidios que llevamos hasta este momento, ya es considerado una pandemia. Cada vez mueren más mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La red del Cantón de Osa, bueno, yo soy fundadora desde hace 20 años, formo parte de la red y la conformamos a nivel local, el Ministerio de Educación, el PANI, el IMAS, el INA, la Fuerza Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Oficina de la Mujer y el Ministerio de Salud y también el SECUDI, la red CUDI, formamos parte de la red del Cantón de Osa. Bien, Yandri, ¿y podrías ir un poquito más a fondo y contarnos sobre el propósito de la red? En pocas palabras. El propósito de la red es operacionalizar la política pública de este país, que es el Plan OVI. El Plan OVI es la política que nos indica en materia de género lo que tenemos que trabajar todas las instituciones y no solo las instituciones, porque la red en algún momento también fue conformada por mujeres, por organizaciones de base y por la sociedad civil. Entonces, la idea de la red es posicionarnos, darnos a conocer y que las personas, no solo las mujeres del cantón, sepan que estamos desde la institucionalidad de este país y de este cantón tratando de brindarle una respuesta lo más integral y oportuna posible. Trabajamos en términos de atención, promoción y prevención de las diferentes manifestaciones de violencia. Bien, Yandri, ahí me vas a disculpar de camino, ¿verdad? Y a la audiencia, porque de pronto mi desconocimiento, y es una de las razones por las cuales existe este programa, probablemente termina siendo preguntas básicas o preguntas muy simples. Pero al respecto me vengo preguntando si estas redes existen, ¿verdad? En las diferentes provincias de Costa Rica o existen en los diferentes cantones. Pero esa pregunta o ese cuestionamiento me lo vas a contestar después de la pausa. Así que les agradecemos a la audiencia de parte de la UNED, de OSA Transmedia y de Costa Ballena TV que nos esperen un momentito que ya casi regresamos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros a través de Costa Ballena TV, programa que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Agradecemos a Diego Bosa en los controles y continuamos conversando con Yandri Gámez Picado. Yandri, estábamos con la consulta de la red, si se encontraba en todas las provincias o cantones de este hermoso país llamado Costa Rica.
Como les decía anteriormente, la ley del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar determina que en cada cantón debería de existir una red, pero no tenemos en los 80 y resto de cantones del país, no tenemos en todos los cantones red. Pero sí les puedo decir con toda la seguridad que en todos los cantones de la región Brunca sí existe una red de violencia en cada cantón. Ok, y avanzando con el bloque número 2, este, ¿cuántas instancias conforman esta red? Entiendo que son 23, no sé de cuántas de ellas te puedas acordar. El sistema aglutina 23 instancias. Lo que pasa es que a nivel local, OSA, como les indiqué anteriormente, tiene representación de la Oficina de la Mujer, representación de la Fuerza Pública, Bien. representación del Ministerio de Salud, de Caja Costarricense del Seguro Social, tanto el Hospital Tomás Casas Casajús como el área de salud. Tenemos representación de la UNED, del MEP, del PANI, del INAMU, del IMAS, del INA, del CENSINAI y la Red Nacional de Cuido. Son un montón de instituciones, Yandri. Son un montón, pero todavía nos faltan y quizás las más importantes, como el Ministerio Público, no está presente en la red del Cantón de Osa. ¿Y eso por qué, Yandri? Por una cuestión de reglamentos y procedimientos, no se han acercado a formar parte de la red. Bueno, y ahora me viene la interrogante, conociendo que son muchas instituciones, ¿de qué manera convergen ellas? O sea, ¿cómo es que esta propuesta llega a tantas instituciones, digamos, y de pronto a una misma propuesta? No sé, ¿de qué manera? Sí, tenemos un plan de trabajo totalmente estructurado por todas las instituciones que conforman la red. Nos reunimos una vez al mes en reuniones calendarizadas y también tenemos reuniones extraordinarias. Eso va a depender de las situaciones que nos convoquen en una reunión extraordinaria. Nos regimos, como les indiqué anteriormente, por medio del Plan OBI. El Plan OBI está pensado del 2017 al 2032, cada 5 años tenemos lineamientos y esos lineamientos tenemos que traducirlos a nivel local. ¿Qué significa esto? Que cada instancia que conforma la red tiene que tratar de dar respuesta al fenómeno de la violencia en términos de atención, prevención y promoción. Bien, para hacernos una idea, Yandri, porque a veces a mí se me hace como increíble evidenciar que detrás de una propuesta, ¿verdad? De ese tema tan importante como la violencia, existe un grupo de seres humanos comprometidos, eh, considerando, ¿verdad?, la cantidad de entidades y el capital humano, ¿verdad?, con el que se trabaja, ¿verdad?, desde tu posición, ¿verdad?, como trabajadora social. Y hablando específicamente del cantón, ¿me podrías dar un número aproximado, digamos, de entre cuánta cantidad de personas más o menos se enfocan en estos proyectos en el cantón? Lo digo porque quien está ya en casita, ¿verdad? Y quien tal vez esté recibiendo una agresión, ¿verdad? De todas las formas que vamos a conversar y las que hemos estado conversando, sepan que existe una red de X cantidad de personas que le van a dar soporte. Más o menos cuántas. Esa pregunta es muy interesante porque estamos las personas que somos visibles, representantes de cada institución. Por ejemplo, en el MEP estoy yo, pero yo no estoy sola. Estoy rodeada de muchas personas que tenemos que brindarle una respuesta oportuna, integral, eficiente, eficaz y sobre todo rápida, porque los tiempos de respuesta en violencia significan muerte. Entonces, todas las instituciones en este país y en este cantón tenemos que brindarle una respuesta oportuna y que es importante que la población sepa que puede activarlo por medio del 9111. Bien, Yandri, mencionas la palabra Planovi. ¿A qué te refieres?
El Planovi es la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, del 2017 al 2032. Vamos por el segundo quinquenio. El Planovi está pensado en 3 quinquenios, 15 años. En esos 15 años tenemos que tratar, como les decía, de brindarle una respuesta oportuna. Y es importante que quede claro que el Planovi no solo se dirige a las mujeres, porque acá estamos hablando, estamos conversando de violencia contra las mujeres, pero también de violencia de género. Y la violencia de género incluye a todas las poblaciones que han sido vulnerabilizadas históricamente, como los niños y las niñas, las personas adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas con una orientación sexual diversa, las personas que pertenecen a una etnia diferente. Entonces es importante comprender que el Planovi no solo le da respuesta a las mujeres, sino a todas las poblaciones que han sido violentadas históricamente. Me encanta la propiedad con la que hablas de este y otros temas, Yandri. Tenés mi admiración total. Yo quiero, antes de cerrar este segundo bloque, consultarte si existe algún ente rector para esta red y cuál es. Sí, en efecto, el ente rector es el INAMU. El INAMU, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, es el ente encargado de brindarnos los lineamientos, la supervisión, el acompañamiento del trabajo que estamos haciendo todas las instancias que conformamos las redes, no solo la del Cantón de Osa, sino a nivel país. El INAMU es el ente técnico que nos indica en materia de género qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que responder. Claro está, tenemos que tomar en cuenta la realidad del Cantón de Osa. Genial, Yandri. Bueno, a quienes nos escuchan, nuestra maravillosa audiencia, les contamos que vamos en este momento a la pausa, pero ya regresamos con más de su programa La vida es un soplo a través de Costa Ballena TV y hoy con nuestra invitada de lujo, Yendri Gámez Picado. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa La vida es un soplo. Hoy estamos con Yendri Gámez Picado y seguimos avanzando hacia el bloque el número 3. Yendri, tengo entendido que existe una conmemoración, es una actividad que se celebra el 25 de noviembre y ese es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese sentido, ¿dónde y cómo se celebra? La red del Cantón de Osa está organizando un video foro y lo vamos a celebrar el 26 de noviembre en Finca 5. ¿Por qué en Finca 5? Porque estamos tratando de darle respuesta al femicidio que se presentó lamentablemente hace unos meses. Entonces, tomamos la decisión de trabajar con las mujeres de las fincas, no solo de Finca 5, para conmemorar este día. Y es el 26 de noviembre con la película Romper el Círculo. Genial. Bueno, cordialmente invitados e invitadas. Yendri, cuando llevé el taller, ¿verdad? El curso allá en aquellos tiempos, y cuando te escucho, se me vienen a la cabeza algunos conceptos que me parece que son de vital importancia para la población del cantón de Osa. Voy a mencionarte algunos y ya me irás dando la respuesta para ellos. Eh, en estos temas es común escuchar que se mencione el término privilegios de patriarcado. ¿A qué se refiere ese término? Para comprender qué son los privilegios del patriarcado, tendríamos que comprender qué es el patriarcado. El patriarcado en realidad es la dominación de los hombres sobre las mujeres. Y ese
ese patriarcado es un sistema económico, social, político, ideológico, que le da el permiso a los hombres de disponer de las mujeres, de disponer de los niños y las niñas, de disponer de las personas que menos poder tienen. Los privilegios del patriarcado son, por ende, esos permisos que tienen los hombres para disponer de las mujeres y disponer de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de las personas que tienen menos poder. Por eso hablamos de femicidio. Cuando un hombre mata a una mujer es porque se atribuye el privilegio de quitarle la vida a ese ser humano. Muy bien, y con eso me aclara el segundo término. Por lo tanto, vamos a avanzar con el tercero. Violencia de género. La violencia de género son todas esas manifestaciones en contra de no solo las mujeres, sino las poblaciones históricamente más vulnerabilizadas, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, por su condición de ser hombres, de ser mujeres, por su condición de etnia, por su orientación sexual, por su género, por su sexo. Esas son las características de estas violencias. ¿Qué tipo de violencia? Violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, violencia estructural, violencia patrimonial, violencia sexual. Son muchas manifestaciones de violencia. Y para continuar, Yandri, con esta serie de términos, creo que debería ser el que nos debe quedar como en negrita y subrayado. ¿Cuál es tu definición para empoderamiento femenino? Eso es muy interesante porque las mujeres hemos sido adoctrinadas para socializar, para validar, para normalizar el patriarcado y el machismo. Entonces, la idea es fortalecer a las mujeres, es empoderar a las mujeres para que las mujeres logren hacer la ruptura. Esas rupturas no significa generar más violencia, significa poder identificar cuando estamos con un ofensor y tener la capacidad de romper ese ciclo sin que lleguemos al femicidio. Bien, Yandri, al inicio de la entrevista estuvimos conversando un poco sobre el ciclo de la violencia. Eso me llevó, ¿verdad?, al 2006, cuando fuiste esa profesora que aún recuerdo el día de hoy. Y entonces al presente, hoy 2024, y después de escucharte, tengo que preguntarte, ¿se rehabilita una persona agresora cuando es identificada y reconocida como tal? Lamentablemente la teoría dice que no. Hay una especialista de apellido Catón que indica que la rehabilitación de una persona ofensora debe cumplir con una serie de condiciones, y las dos más importantes es que la persona que ofende, la persona que agrede, acepte que es agresora y quiera cambiar. Y como hablamos de los privilegios del patriarcado, las personas que agreden no quieren perder sus privilegios. Por lo tanto, los procesos de rehabilitación no son muy exitosos. Qué triste. Eh, pero ahora, Yandri, me pregunto, son mis cuestionamientos personales, que espero yo que no sea el único que se los haga. ¿Qué sucede, Yandri, cuando ya tenemos a una persona debidamente identificada, ¿verdad? ¿Qué hace la sociedad con estas personas? O sea, ¿qué hace una mujer que anda en X parte del mundo, que se topa con un caballero de estos, o a la inversa, no sé? Pero ¿qué hace la sociedad si ya sabemos que no se puede rehabilitar? Estamos en un país de derecho. Por lo tanto, aunque tengamos identificado y mapeado a una persona ofensora, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, tenemos que esperar y tratar de darle una respuesta oportuna. Esperar que la explosión, como les decía ahora, del ciclo de la violencia, y esperar que la persona que está siendo agredida, ya sea hombre o ya sea mujer, pero en la mayoría de los casos es mujer, interponga la denuncia. Y con esa denuncia vamos a poder
de alguna forma captar a la persona que es agresora y por lo tanto también a la persona que es víctima. Lo que hace la institucionalidad de este país es tratar de darle una respuesta oportuna tanto a las mujeres o a las víctimas como a los victimarios. ¿Y por qué hablo de victimarios? Porque el Observatorio de Género del Poder Judicial lo dice claramente, el 90% de las personas que agreden son hombres, no son mujeres. Qué pena, ¿verdad? Entiendo que la estadística habla de cuánto, un 80 o un 90% hombres, Un 90%. 10% mujeres. Yendri, el programa se nos acaba, el programa en televisión, el tiempo se va volando y yo quisiera que aprovechemos para que le des al cantón de Osa, este hermoso cantón que nos cobija a todos, un último mensaje. Adelante. La frase que voy a decir parece un cliché, pero vivir sin violencia es posible. Romper el ciclo de la violencia es posible. Y tenemos que tratar de lograr vivir sin violencia. No solo las mujeres, ¿por qué no los hombres? Es importante pensar por qué somos personas violentas, por qué normalizamos la violencia. Como se los dije al principio, yo logré romper el ciclo, yo logré salir. Es posible vivir sin violencia. Parece una frase trillada, pero para mí es una frase muy importante y que espero que también logre transmitir ese mensaje. Si en algún momento nos sentimos que estamos siendo violentados y violentadas, tenemos derecho a manifestarlo y tenemos derecho a que la institucionalidad de este país nos dé una respuesta oportuna. Bueno, y con ese mensaje nos despedimos de Yendri. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y le agradezco muchísimo a la audiencia por permanecer hasta el último minuto con nosotros. Muchísimas gracias a Costa Ballena TV, quien nos transmite cada jueves a partir de las 8 p.m. a la Universidad UNED, a Osa Transmedia, a Diego Osa en los controles. Y si a usted le gustó esta entrevista, no duden en compartirla. Suscríbase, que muchos las están viendo y a veces se les olvida darle un like.